Hoy quería hablarte un poco sobre los peligros del Reiki. Yo a lo largo de los años pues hemos hablado con muchas personas que han expresado sus preocupaciones sobre practicar Reiki o aprender Reiki o recibir Reiki. Y quería comentar sobre los diferentes comentarios que nos han llegado a lo largo de los años y cuál es la base de estas preocupaciones. Vamos a tratar tres temas principales: el aspecto de Reiki y las creencias religiosas de las personas, Reiki y sus contraindicaciones, y Reiki considerado como una pseudociencia. Así que empezamos con la primera preocupación, cuando la gente piensa que Reiki atenta contra su religión. El problema principal cuando las personas tienen miedo de que Reiki tenga algo que ver con sus creencias religiosas o entre en conflicto con sus creencias religiosas, es lo que se llama un problema cartesiano, que viene de Descartes, un médico que separó el concepto de cuerpo y alma en su época para no entrar en conflicto con la Iglesia Católica en su época. Desde entonces se ha separado cualquier aspecto del ser humano físico de otro aspecto que pueda ser mental, emocional o espiritual. Reiki es una terapia holística. Holística viene del griego holus, que significa completo, y abarca todos los aspectos del ser humano: el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto emocional. Entonces, el momento que cualquier técnica toca algo que no sea meramente físico, pues muchas personas se sienten incómodas porque piensan que va en contra de sus creencias religiosas o sus creencias espirituales. Bien, pues lo importante de Reiki es que carece de un sistema de creencias. Reiki es una técnica, no una filosofía. Y esto es lo más importante que hay que entender respecto a Reiki. Cuando se practica Reiki o cuando se recibe Reiki, no hay que creer en nada y no hay que seguir ningún tipo de sistema de creencias, no hay que seguir ninguna filosofía, no hay que asumir pues una serie de creencias respecto a lo que es Reiki, porque es una técnica. Decir que hay que creer en algo para que Reiki funcione es como decir que hay que creer en algo cuando se usa un martillo, por ejemplo. O sea, si yo quiero usar un martillo, pues lo cojo y lo uso y ya está, punto. No tengo que creer en algo para usar ese martillo. Pues Reiki es exactamente lo mismo. Un buen ejemplo es, debajo de este vídeo hay una serie de enlaces y hay dos ensayos clínicos, y hablaré más adelante sobre los ensayos clínicos hechos con Reiki. Hay dos ensayos clínicos con ratones de laboratorio inoculados con cáncer de mama, que mejoraron después de recibir Reiki. Entonces, lógicamente, un ratón carece de un sistema de creencias. Pero en ambos ensayos, ensayos muy bien hechos por científicos cualificados, demuestran que Reiki no tiene un sistema de creencias. Y eso es la parte más importante. Y como ejemplo práctico, ya pues la Fundación ha trabajado durante años con misiones en Latinoamérica. Por ejemplo, en Ecuador, con los sacerdotes vascos, en México con las hermanas franciscanas, en Nicaragua con una misión católica, y ellos pues están tranquilamente aprendiendo su Reiki, practicándolo, aplicándolo sin ningún tipo de conflicto, porque para ellos pues su religión es su religión y Reiki es una técnica que ellos usan. Y pues hay una separación completa entre las dos cosas. Y otra anécdota respecto a esto es que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo dio su bendición a una amiga suya que era maestra de Reiki, una monja polaca. De nuevo, debajo de este vídeo hay un enlace al PDF donde se puede ver el certificado de bendición que él dio a la monja, donde pone pues a su gran amiga, maestra de Reiki, tal, 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 ¿no?
Así que lo importante es eso, es separar las creencias que tiene cada uno de lo que es una técnica o una práctica. De hecho, nosotros en la Federación, la Fundación es miembro fundadora de la Federación Española de Reiki, matizamos muchísimo en nuestra web que todo maestro o practicante de Reiki debe separar claramente lo que son sus creencias personales de lo que es la práctica de Reiki. Y cualquier federado debe dejar claro cuál es la diferencia entre Reiki, puro y duro, y sus creencias personales. Porque eso sí que puede hacer la gente, o sea, la gente puede coger Reiki y añadir sus creencias. Yo conozco personalmente una maestra de Reiki, por ejemplo, que cree firmemente que la energía que ella canaliza proviene de la Virgen María. Y ella cuando practica Reiki, pues reza a la Virgen María. Y me parece perfecto, porque son sus creencias, pero no es Reiki. Ella ha decidido que la energía proviene de la Virgen María y esas son sus creencias religiosas y espirituales y tiene todo el derecho del mundo a tenerlas. Pero es separado de lo que es Reiki como técnica. Bien, el siguiente aspecto que quiero comentar es el aspecto de las contraindicaciones que tiene Reiki. A lo largo de los años pues he oído muchos casos donde me dicen no se debe aplicar Reiki en tal situación y quiero desmontar un poco este mito. Hasta el día de hoy no se ha descubierto absolutamente ninguna situación donde no se puede aplicar Reiki. Yo he personalmente formado, por ejemplo, muchos anestesistas que aplican Reiki activamente en el quirófano con el paciente anestesiado sin absolutamente ningún problema. Por lo cual ese mito que la persona se va a despertar de la anestesia si le aplica Reiki, pues no tiene ningún fundamento. También en el tema de fracturas, yo personalmente he formado a muchos médicos que trabajan en urgencias, que trabajan en el SAMUR, enfermeras también, que aplican Reiki directamente a una fractura en un accidente sin absolutamente ningún tipo de problema. Embarazadas es otro ejemplo. He formado a muchas matronas de los diferentes hospitales que aplican Reiki directamente a embarazadas. Incluso vienen muchas embarazadas a los cursos de Reiki para hacer Reiki justamente para ayudarles durante el parto. Y se aplican Reiki durante todo el embarazo sin absolutamente ningún problema. En general, las personas que dicen que Reiki tiene algún tipo de contraindicación no entienden bien cómo funciona Reiki. Porque Reiki lo que hace es que potencia nuestra capacidad autocurativa. Lo que hace es que genera un estado de homeostasis, de equilibrio y de salud, pero no es como un fármaco que actúa directamente sobre una enfermedad. Potencia nuestra propia capacidad autocurativa y nuestra propia capacidad para bienestar, por lo cual no puede tener ninguna contraindicación porque no está actuando directamente. Está simplemente potenciando, como digo, nuestra propia capacidad autocurativa. Bueno, y el tercer aspecto de Reiki que se comenta mucho es este comentario de que Reiki es una pseudociencia. Reiki no es realmente científico, por lo cual no se puede considerar como una terapia. Bueno, eso es algo que me llama mucho la atención, porque sí, efectivamente, es cierto, hay muchas cosas que todavía no se sabe de Reiki, hay muchas cosas que la ciencia todavía lamentablemente no ha conseguido descubrir respecto a Reiki en términos de cómo funciona. Pero hay que examinar esta frase de pseudociencia porque realmente la ciencia está compuesta de dos partes. Por una parte, la ciencia observa que algo funciona y si observa que algo funciona, se reconoce que esa cosa funciona. Y por otra parte, la ciencia descubre por qué funciona. Y son dos cosas muy separadas, porque yo puedo observar que algo funciona sin saber exactamente el porqué de cómo funciona. Un buen ejemplo, hay muchos ejemplos en la medicina, pero un buen ejemplo es la aspirina. La aspirina pues se lleva comercializando ya pues más de 100 años. De nuevo, debajo de este vídeo hay un enlace a la historia de la aspirina. Se lleva comercializando durante más de 100 años, pero solo fue en los años 70 que se descubrió cómo funcionaba.
En cambio, las grandes farmacéuticas del mundo han vendido un producto que no sabían exactamente por qué quitaba el dolor durante literalmente décadas sin absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Pues porque se observaba que funcionaba. Y si algo se observa que funciona, pues la ciencia reconoce que es así. Así que eso es el primer aspecto. O sea, el hecho de que no se sepa exactamente cómo algo funciona no significa que no funciona, significa que no se sabe cómo funciona. Respecto a lo que sabemos de la energía y Reiki, sí que hay algo de investigación. De nuevo, abajo hay los enlaces a el ensayo clínico hecho por Seto et al. En la Universidad de Tokio, donde midieron la energía saliendo de las manos de una persona canalizando, definiendo en rangos de hercios exactamente qué es lo que era la energía que salía de las manos de la persona comparado con una persona que no canalizaba. O sea que se veía que había una diferencia entre una persona canalizando y una persona no canalizando. Después Brian Josephson, de la Universidad de Cambridge, ganó un premio Nobel por descubrir las energías sutiles que rodean el cuerpo humano y las energías que emite el cuerpo humano. Eso también están los enlaces abajo de este vídeo. Y unos investigadores franceses descubrieron los meridianos de la acupuntura, inyectando contrastes en ratones y midiendo el paso de ese contraste a través de canales que no correspondían con el sistema nervioso. Y veían cómo se modificaban esos canales o se modificaba el camino del contraste a medida que se aplicaban agujas en los puntos de acupuntura. Por lo cual sí que hay investigaciones sobre tanto la canalización de la energía como el hecho de que el cuerpo humano tiene una energía vital. Después tenemos el aspecto del placebo. Muchas personas dicen que Reiki es una pseudociencia porque es un mero placebo. Bueno, pues vuelvo a mi comentario anterior. Hay 2 estudios hechos con ratones de laboratorio, donde se ha demostrado pues, un resultado significativamente importante en ambos estudios, con ratones que lógicamente carecen del efecto placebo. Hay otro estudio hecho por una cirujana norteamericana con tejidos, que vio que los tejidos respondían al efecto del Reiki. Lógicamente, pues un tejido no puede tener un efecto placebo. Y en general hay casi 200 ensayos clínicos respecto al Reiki, y debajo del vídeo pues pongo un enlace donde hay un resumen de algunos de los ensayos, los que están traducidos al español. Por lo cual sabemos que el Reiki va más allá que simplemente el efecto placebo, que hay un efecto observado y que se puede medir de forma independiente. Así que los que llaman Reiki pues una pseudociencia, desde mi punto de vista, en realidad son ellos los que practican la pseudociencia, porque su planteamiento no es verdaderamente científico. La verdadera ciencia, como digo, observa un fenómeno, reconoce que ese fenómeno está ocurriendo y después intenta descubrir el por qué está ocurriendo ese fenómeno. Si no se hace eso, entonces la verdadera pseudociencia es descartar algo por una serie de prejuicios personales o simplemente por mera ignorancia porque no se ha estudiado. En resumen, Reiki es inocuo. Cuando se separan pues, prejuicios y dogmas de la técnica pura y dura, veremos que solo puede hacer el bien. Y como se ha demostrado en literalmente millones de personas en todo el mundo, pues que lo practican, que lo han recibido y que se benefician de ello. Muchas gracias.